Y llegó el momento de hablar de salud aquí en Directo América de France 24. Ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Ya estamos a mitad de semana y vamos a hablar de la muerte y el debate que hay alrededor de la medicalización en estas etapas finales de la vida. Explíquenos entonces de qué se trata esto, Mar. Pues al final, cómo nos morimos, cómo vivimos estas últimas etapas, siempre va a ser uno de los debates que vamos a tener, yo creo que como sociedad. Y precisamente por eso hay una comisión interdisciplinar de muchos expertos que publicó un artículo en The Lancet criticando esta sobremedicalización, ¿no? Una medicalización excesiva, es decir, que la muerte suceda en entornos exclusivamente hospitalarios, medicalizados, con asistentes de salud, pero, por ejemplo, no pensando pues, en lo que sucede con los familiares o como proceso vital una vez pues, se termina nuestras vidas. Es decir, por ejemplo, priorizar mantener con vida a los pacientes antes que priorizar pues, acompañarlos en estas últimas etapas. Las cifras nos muestran algo que tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2009 la esperanza de vida global aumentó de los 66,8 años hasta los 73,4 años. Esto es un aumento de más de 6 años. Es una buena noticia en muchos aspectos, estamos seguros, es decir, no discutimos eso, pero no podemos dejar de lado también que los años con condiciones discapacitantes y limitantes para la vida también aumentaron de 8,6 a 10 años. Eso significa que hubo 10 años en los que las personas de media pues, no podían vivir de la misma manera que antes. Por otro lado, esta misma comisión que publicaba este artículo recuerda que en otros lugares del mundo que no son este norte global hay millones y millones de personas que mueren en sufrimiento porque no tienen un acceso a los cuidados paliativos que sí se tienen en muchos países pues, occidentales o en países de ingresos altos. Al final partimos también y entramos en un debate algo filosófico, pero que afecta mucho nuestra salud, Raúl, y es que esta ciencia o la medicina es algo que puede ayudarnos a derrotar la muerte como si fuera algo que tenemos que ganar, en vez de que sea algo que nos acompañe en la vida o que nos acompañe también en estas últimas etapas de la muerte y de cuando nos acercamos al final de nuestras vidas. Y no debemos olvidar que esto se acentuó mucho también durante la pandemia. Recordemos tantos millones de personas que murieron lejos de sus seres queridos, por ejemplo. Así es, Mar. Bueno, seguimos en España porque familiares y organizaciones denuncian las muertes de miles de ancianos en residencias durante la pandemia. De hecho, es un ejemplo bastante adecuado para hablar de lo que estábamos diciendo justo ahora, ¿no? Un montón, miles de personas que en España, no solo en España, también en Reino Unido, en Estados Unidos, murieron en estas residencias para adultos mayores totalmente incomunicados de sus familiares, sobre todo durante la primera ola de COVID-19. Ahora Amnistía Internacional y varios familiares de estas víctimas denuncian lo que ha sucedido. Escuchémoslo. Tenemos una señora que murió de hambre, o sea, se murió de hambre. Como no sabía comer y nadie le daba, pues se murió de hambre. Hay gente que estaba muy bien hablando con su hija a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde falleció. No sabemos cómo murió. O sea, nosotros jamás volveremos a ser las personas que éramos porque tenemos que vivir con eso. Y quieren cubrir una oscuridad sobre lo que ocurrió, quieren pasar página, quieren que nos olvidemos todos de que aquello ha sido una tragedia de unas dimensiones extraordinarias y sin embargo a nosotros no nos quieren escuchar. La principal denuncia de estos grupos es que el gobierno español no está investigando estas muertes, estas cantidades de muertes y negligencias también que sucedieron ahí. Por ejemplo, una de las familiares dice que había en la residencia donde vivía su madre solo una persona que cuidara a más de 20 personas 100% dependientes, ¿no? Preocupa esta impunidad, preocupa el desconocimiento sobre las últimas horas de la vida de muchísimos familiares de gente en España. Hay aproximadamente unas 30.000 muertes que sucedieron en esa primera ola en la residencia, pero luego también hubo muchas por descuidos, por negligencias, heridas que se infectaron, mal desnutrición incluso, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que no se están investigando estas situaciones y también pues el efecto que ha tenido esto sobre la salud mental de todas nuestras sociedades, ¿no? La pandemia en general. Así es, Mari. Por supuesto, vamos a terminar entonces hablando de los trabajadores de la salud y cómo la pandemia entonces ha afectado su bienestar mental y emocional, Mar. Sí, no hay duda que esta pandemia nos ha dejado heridas a todos, pero principalmente también a estos trabajadores de la salud que vivieron la pandemia desde el momento cero, ¿no? Por un lado, por el riesgo de contagio, obviamente, pero también por el golpe emocional que supone enfrentarse a esta crisis de salud pública. Desde California recientemente nos llegaban estos testimonios. Creo que los últimos 2 años han sido los peores años de muchas de nuestras vidas. No sé si el público entiende lo que todavía vemos y vivimos.
Fuimos héroes durante, ¿qué? ¿Un mes? Y no nos gustó ser héroes, solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Estamos todos quemados a distintos niveles. Algunos de nosotros nos hemos apartado de la enfermería hospitalaria, otros han cambiado completamente de departamento. Todos hemos atravesado nuestra montaña rusa emocional. Son testimonios bien duros, Raúl, sin lugar a dudas, y de hecho hay muchas cifras que también apoyan estas declaraciones que llegaban desde el Hospital de California. Según un informe de Mental Health America, vemos que, por ejemplo, el 86% de los trabajadores de la salud llegaron con ansiedad, 76% decían que estaban exhaustos, la inmensa mayoría reportó, por ejemplo, estrés, y todo esto con muchos impactos también sobre la salud física de estos trabajadores. El 70%, son casi 3/4 de los encuestados, decían que tenían problemas para dormir, más de la mitad sintió cambios de apetito. No queda lugar a dudas, Raúl, de que todos salimos con dolores de esta pandemia que vamos a tener que sanar en los próximos años. Así es, Mar. Pues bueno, muchísimas gracias por toda la información en este espacio de salud del día de hoy de Directo América. Nos vemos mañana con más y por ahora yo voy a pasar a nuestro segundo invitado del día.